palabra es gracias a esta página de notarios y registradores, donde estamos compañeros que sumamos, que hacéis un trabajo que entiendo que es un servicio valiosísimo para los demás. En términos estudiantiles, sois como esos buenos estudiantes que dejaban sus apuntes. Nosotros en la página pues, nos resumen las lecciones, sabías qué, informes mensuales de notarios, de registradores. Es tan valioso para la gente, de verdad, seguir haciéndolo. Y lo digo porque lo consulto todos los días y yo soy consciente que debería estudiar más y no ir a rebufo, pero voy a rebufo de la página. Y entonces me siento muy ayudada con que me dejen los apuntes. Alfonso, de mi promoción, cuando le veo, os conozco en las fotos, os he visto en las fotos y ahora os veo aquí y para mí es algo importante, es importante, sí. Bueno, gracias también a Consuelo Bombal, amiga mía, presidenta de la Asociación Notarias de España, donde hemos asumido el compromiso de defensa de la profesión notarial y facilitar el ejercicio profesional de las mujeres en la profesión. Hemos tomado esa antorcha y nos parecía interesante, es ilusionante. Notarias de España, gracias por tu presencia aquí. Gracias a mi querida gente por estar presente aquí hoy también. Y el premio que me han dado, no sé si habéis debatido mucho, yo creo que no es hay mucha gente que podría recibir premio por trabajo súper interesante. Habéis elegido el mío y os doy las gracias. Pero el premio de Joaquín Cejalvo, que lleva un nombre de Joaquín Cejalvo, a quien yo no conocí personalmente, pero sí le conocía por foto. Y seguía sus artículos, sobre todo de fiscal, y realizó una labor de integración del derecho, partiendo del derecho privado, llegó al derecho público con conclusiones enormemente equilibradas, acertadas, seguras, porque hizo ese itinerario del derecho privado al derecho público. Y eso me parece súper interesante y en esa línea quisiera mantenerme yo, ¿no? También os digo que esa integración en la gente que nos dedicamos al derecho se produce de una manera o de otra. Y es que el derecho se integra en tu vida y empiezas a razonar, a explicar. En las reuniones sociales, pues también utilizas esa mentalidad jurídica que se nos ha metido dentro. Es decir, pues esa es la manera en que funcionamos. Eso tiene cosas buenas, a veces cosas malas, y es que somos un poco pesados y ladrillos, y esto es así. Y la gente de derecho, pues, esta mentalidad te configura de una determinada manera, y esa es la parte negativa, ¿no? Tengo que decir, aportar pues, alguna anécdota de esta integración que yo he visto en los demás y se ha producido también en mí, ¿no? Pues yo tengo una amiga, Carolina, notaria, que tiene 2 hijos adolescentes, y le preguntaba por sus hijos y dice, les he aplicado medidas cautelares. Y yo, pero esas medidas cautelares, ¿qué son? ¿Multa? Dice, no, la multa no se la aplico porque la termino pagando yo. Les aplico otro tipo de medidas cautelares como la supresión de alguno de sus derechos fundamentales. ¿Cuál? No me atreví a preguntar de la vida o tal, ¿no? ¿Cuál? Y dice, bueno, pues este fin de semana la libertad de circulación está suprimida para el mayor y la libertad de comunicaciones para el pequeño. Se había quitado el móvil y la libertad de circulación se la había aplicado al mayor. Pero ¿había tipicidad? Sí, hay tipicidad, en fin, en todos los sentidos. Y decía también que esa integración pues, se ha producido también la integración del derecho. En la vida, pues, una configuración también, ¿no? Y puedo contar algún asunto menor de esa integración, ¿no? Y a finales de diciembre, de un año, pues yo estaba poniendo el Belén en casa, ¿no? Y cuando puse el portal, ¿tendrán título? Lo pensé, ¿tendrán título o son ocupas? Y empecé a pensar, esto en serio, o sea, que
la escritura de declaración de obra nueva del portal de Belén debía ser otorgada. Me puse a recabar datos y lo primero que les pedí a los otorgantes eran papeles. Pues no tenían papeles. No tenían papeles. Creo recordar que decían que se iban a empadronar allí, se iban a empadronar y estaban de viaje para empadronarse, pero papeles no me presentaron ninguno. Yo pues tendré que dar fe de conocimiento de que les conozco. Ese filtro se pasó, ¿no? Luego en el portal de Belén pues vi mucho, hay siempre mucho barullo. Que si animales, que si... ¿Pero qué es esto? ¿Esto es una vivienda? Me pregunté yo a mí, ¿esto es una vivienda? Yo veía allí una mula, un buey, un tal... ¿Esto es una comunidad ordinaria? ¿Es una... ¿O qué es? ¿Qué es? Dice, bueno, lo cierto es que no son mascotas. No son mascotas, pero aquí hay un establo y aquí estamos bien. Y luego el tema de que había mucho trasiego allí de gente. Digo, pues habrá que constituir una servidumbre de paso. Una servidumbre de paso para pastores y para camellos. En esos términos redacté mi escritura de declaración de obra nueva. Entonces, tengo que decir que la servidumbre de camellos me fue calificada negativamente, porque consideraron los registradores que no tenía la anchura suficiente. Para los pastores daba, para los camellos no. Con lo cual... No había pecuaria. Sí. Y entonces la hice un poco más ancha. Bien, no sigo en este tema, pero se otorgó la escritura de declaración de obra nueva del portal de Belén. Dice, al final, en sentido bastante estricto, y fueron dispensados los honorarios. Bien. También os tengo que decir que la preocupación por la vivienda familiar no es una preocupación de largo. Me preocupa no el inmueble, me preocupa la importancia que tiene el hogar en la vida de la gente, ¿no? El hogar familiar, el lugar al que se vuelve, es algo más que una vivienda familiar, ¿no? Y bueno, pues mi interés por la vivienda familiar arranca de mi época de estudiante también, donde la gente de estudiante, aquí estamos gente de derecho, ¿no? Vamos a decirlo con franqueza, estamos en confianza, ¿no? Entonces la gente de derecho somos, como estudiantes, éramos en mi época, años 79, 80, momentos muy convulsos en la vida española, éramos inquietos y éramos vividores. Éramos inquietos porque cualquier asunto de importancia en la vida nacional se debatía en las asambleas de facultad. En aquel patio de la Facultad de Derecho se convocaba rápidamente una asamblea y todo el mundo opinaba, ¿no? Éramos gente inquieta y éramos bastante vividores. Los cultos realmente estaban en la facultad de enfrente, que eran los de filosofía y de historia. Yo tenía un grupo de amigos en la facultad de enfrente y me invitaban a las clases de griego. Yo iba a las clases de griego del gran Rodríguez Adrados, hermano del notario Rodríguez Adrados, que era catedrático de griego. Y recuerdo que aquellas clases donde se traducía, él paseaba, bueno, entre los alumnos, se traducía la Ilíada, donde aportaba matices, donde veías las lanzas, el brillo de las armaduras, era precioso. Y se tradujo también la Odisea. Y yo disfruté un montón. Y la Odisea pues es la vuelta de Ulises después de la guerra de Troya a su casa. Y esto a su hogar. El primer momento en donde el hogar, como lugar donde reconoces y te reconocen, quien primero le reconoce es su perro cuando llega. Sí. Le cuesta llegar allí a su tierra, porque se pasa 7 años trajinado por la diosa Calipso, pero termina llegando a su tierra y el perro le reconoce también una empleada que ve una de las heridas que tenía, y quien más le cuesta que le reconozca es su mujer, Penélope. Le pide una serie de pruebas, termina reconociéndole. Bueno, esto ha marcado mi trayectoria intelectual, vital, en el sentido de que el hogar es prioritario para mí. Os doy las gracias a todos y espero que sigáis trabajando en la página
porque yo seguiré aprovechando la alegría. Gracias. Muchísimas gracias.